complicado es que no lleguen un poquito tarde, pueden reincorporarse después en la parte introductoria. Y así no tenemos que repetir otra vez algunas cositas. Bien, perfecto. Entonces he puesto a grabar en la sección del día de hoy, que es una sección que vamos a hacer una clase sincrónica, ¿ok? Normalmente esta clase la deberíamos hacer el día de mañana miércoles, pero lo que he decidido cambiarla un poquito, que mañana tengo una reunión, digamos, en el decanato y unas reuniones a partir de las 3 de la tarde. Entonces, mañana, fijamos la tutoría y si a las 3 de la tarde ha finalizado la tutoría, entonces yo puedo unirme a la reunión que me convocaron. Si no ha finalizado la tutoría a las 3, bueno, igualito yo seguiré atendiendo a ustedes hasta las 4 y no me reuniré en reunión esta que me han convocado con el NAM. Esa es la razón por la cual he hecho este cambio para el día de hoy, ver lo que sería la unidad 4. Bien, entonces vamos a hacer el seguimiento. Uy, yo tengo varias cosas abiertas aquí. Voy a parar a presentar la pantalla. Bien, y vamos a ir haciendo entonces lo que sería el seguimiento del sílabo. Bien, estamos en la semana 2. En este caso, nos corresponde desarrollar lo que sería el día 3, el día miércoles, pero lo vamos a desarrollar hoy. Vale. Sería lo que es la unidad 4, que es roca, yacimientos de hidrocarburos. Bien, eso lo vamos a desarrollar con un solo tema que se llama roca, yacimiento. En este caso vamos a hablar de porosidad y permeabilidad, su caracterización, su definición y los ambientes sedimentarios favorables a una buena formación de porosidad y de permeabilidad. La evaluación de esa unidad la vamos a hacer con una prueba corta, ¿vale? Específicamente de este tema. Y además vamos a tener la práctica que sería el día jueves de esta semana, donde vamos a dar las instrucciones, la práctica que es denominada mapa estructural interpolado, ¿okay? Que prácticamente, como le decías ayer, algo muy similar a lo que hicieron ayer, pero con unos datos un poquito más complejos, ¿okay? Datos reales, ¿no? Con respecto a la guía informativa, entonces tenemos que la unidad 4 la vamos a evaluar con una evaluación formativa, que es una prueba corta que les decía ayer que la vamos a realizar el 17. Okay, el 17 es el miércoles de la semana que viene. No mañana, sino el miércoles de la semana que viene. Y la razón es porque el viernes es feriado y el lunes y martes también es feriado. Entonces, es el miércoles 17, el primer día de clase de lo que sería la semana 3. Bien, ahí lo vamos a evaluar. He notado que muchos de ustedes, bueno, no muchos, ¿no? En realidad son, bueno, ustedes son 16. A ver, ¿cuánto sería el porcentaje? 4 que no presentaron la prueba. Son 4 por 4, 16, 25%, ¿no? El 25% de ustedes sí es bastante. No presentó la prueba, ¿vale? La prueba ahí está corta. Yo les decía que yo no puedo estar pendiente porque tengo 3 materias ahorita, no puedo estar mandándole un recordatorio cada momento de todas las evaluaciones. Ustedes tienen que ser un poquito más activos en el aula virtual. Yo trato de enviarles a ustedes cuando coloqué las clases al menos, pero lo que es prueba corta, lo que son las asignaciones, ustedes tienen, digamos, asumir la responsabilidad de chequear el aula virtual y estar muy pendiente de eso. Muchos de ustedes me han dicho que tienen 4 materias, que tienen 5 materias. Vale, yo entiendo todo ese proceso, pero es responsabilidad de ustedes chequear y presentar su prueba durante todo el día. Por eso está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Usted lo puede presentar en cualquier momento de ese día, en cualquier hora de ese día, del día de la prueba. Ok, salvo hay algunas excepciones puntuales, como el caso de Henry que me comentó, que bueno, tuvo un percance complicado, tuvo que viajar. Bueno, yo eso es un poco más entendible, ¿no? Pero el que ustedes hayan perdido la prueba porque tienen otras cosas, tienen otras materias, allí es un poco más responsabilidad de ustedes. Yo por esta oportunidad, o sea, por esta primera prueba corta, les voy a permitir que presenten la prueba a esas personas que están en ese caso. Pero a partir de las próximas pruebas, sencillamente el que no pudo presentar perdió esa evaluación. ¿Ok? Salvo tenga un justificativo mayor, como el caso de Henry o alguna otra cosa. ¿Vale? Entonces,
es importante entender ese punto, que yo estoy totalmente abierto a replanificarle sus pruebas si hay condiciones, hay cosas que le suceden a ustedes que son de fuerza mayor, que ustedes no pueden controlar y que, vale, nos podemos permitir el lujo entonces de replanificarla, pero si son cosas de que se me olvidó, de que tengo otra materia, de que en ese caso simplemente ustedes deberían de asumir de que no presentaron la prueba y ya, ni siquiera hagan la solicitud de una nueva prueba. Asuman que listo, simplemente por su responsabilidad no pudieron presentar y ya, no va a pasar nada, van a perder el porcentaje de la prueba y listo. ¿Ok? Entonces, por esta oportunidad voy a replanificar la prueba para esas personas que están en ese caso, pero a partir de las otras pruebas ya ninguna será replanificada. ¿Ok? Vuelvo y repito, para eso tienen desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para presentar la prueba. Bien, si ustedes tienen algún problema para presentar la prueba y lo saben que lo van a tener ese día, comuníquense con anterioridad conmigo y me dicen, profe, mañana no voy a poder presentar la prueba por esto y por esto y por esto. Y de esa manera yo puedo, digamos, replanificar de mejor manera su prueba. Porque el comunicarse 2, 3 días después de haber pasado la prueba no me parece correcto. Y además, no es justo para los que sí tuvieron la responsabilidad de presentarla entre las 8 y las 6 de la tarde. No es justo para todos nosotros. Bien. Entonces, vamos ahora a ver el material que le hemos preparado para hoy. Bien, antes de comenzar con el material, ya he visto que se reincorporaron mucho. Vale, bueno, por lo menos más de los que estaban al inicio. ¿Tienen alguna pregunta respecto al tema que vimos ayer? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos ayer o alguna duda referente a la práctica que están desarrollando? No, entiendo que el silencio nos dice que no. Bien, voy a pasar entonces a compartir el material que le hemos preparado. Bien, voy a colocarlo en modo presentación. Y ya saben, cualquier cosita, pueden abrir el micrófono porque no tengo oportunidad de ver otra pantalla. Pueden abrir el micrófono y me lo comentan directamente, ¿ok? Bien. Entonces, hoy nos toca ver la unidad 4, como vimos en el sílabo, y esta unidad 4 se trata de la roca yacimiento de hidrocarburos. ¿Ok? ¿En qué nos vamos a focalizar nosotros? Nos vamos a focalizar en dos cosas que se llaman porosidad y permeabilidad. ¿Por qué no vamos a enfocar de esas dos cositas? Porque esas son las dos características, ¿okay? Las dos puntos, los dos aspectos, las dos variables más importantes de una roca yacimiento. Ayer vimos en la roca de hidrocarburos que eran otras, que era la cantidad de materia orgánica, que era la calidad de la materia orgánica y que era la madurez de la materia orgánica. Hoy, cuando hablamos de yacimiento, vamos a hablar de otros parámetros. No nos importa la calidad de la materia orgánica o la cantidad en una roca de yacimiento. Lo que nos interesa es estas dos variables, la porosidad y la permeabilidad. Bien, entonces vamos a estar trabajando de cuál es el concepto de esas dos variables, cómo hacemos para caracterizarla, para estudiarla y cuáles son los ambientes sedimentarios favorables para constituir rocas sedimentarias con unas características buenas de porosidad y permeabilidad que sirva como roca yacimiento. Bien, entonces, en esta misma lámina yo les he puesto, ¿saben lo que está en la pantalla? Esas dos imágenes, ¿qué son? Cualquiera que sepa me puede decir. Profe, ¿puede repetir, disculpe? ¿Qué es las imágenes que están en la pantalla? Estas imágenes que están aquí, ¿qué son? ¿Qué son las imágenes? Muestras de lámina delgada, parece. Muestras de lámina delgada. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Kevin. Sí. Vale, sí, efectivamente son muestras de láminas delgadas. ¿Ustedes han visto alguna vez una lámina delgada? ¿Lo han analizado por un microscopio petrográfico o no? Sí. Vale, efectivamente. Entonces, estos son muestras de lámina delgada. Simplemente son cortes muy delgados, de espesor creo que en el orden de los 0.2 milímetros, creo recordar, ¿ok? Podría estar equivocándome con el número exacto. Son cortes muy delgados que se hacen en una roca, ¿vale? Que se ponen sobre un portaobjeto, ¿vale? Y luego es observado en un microscopio de luz, de un microscopio de luz polarizada, ¿ok? Un microscopio petrográfico con luz polarizada, mejor dicho.
Vale, entonces eso nos permite ver, primero, el arreglo textural microscópico de la roca. Ustedes lo que están viendo aquí es el arreglo textural microscópico. Falta una escalita. En las próximas imágenes, creo que aquí está una, ¿vale? A mano derecha, fíjense que aparece una que representa 500 micras. ¿Okay? Aquí ustedes están viendo alrededor de 500 micras. Entonces están viendo los granos microscópicos que componen el material, en este caso la roca. ¿Ok? Lo están viendo a través de un microscopio entonces. Ahora, les pregunto yo, si yo le pongo esa lámina allí, esas dos láminas, son dos láminas delgadas, ¿ok? Dos rocas diferentes. Y les pregunto, ¿cuál es la mejor roca de yacimiento? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, tienen 50% de probabilidad de acierto, ¿no? ¿Cuál es la mejor roca de yacimiento? Oye, no se atreven con 50% de probabilidad. ¿Ah? Yo me atrevería, yo diría cualquiera. O sea, si supiéramos Tal vez la cómo se... café. Perdón. Si supiéramos identificarla, dice Andrea, creo. Si supiéramos si es una arenisca o algún, o sea, en Vale. lámina de cada identificar, ahí podríamos decir es tal. Vale. Bien, perfecto. Le voy a conceder deseo. Le voy a ayudar a identificar qué tipo de roca es. Aquí ustedes, ¿qué ven? Ustedes ven unos granos que tienen una forma muy simétrica, muy redondeada, casi que todos muy parecidos y con una característica muy particular que son estos, digamos, otros circulitos internos, ¿no? Estos son microfósiles. ¿Ok? Estos son microfósiles. Entonces, esta roca que está a mano derecha de ustedes es un carbonato. ¿Ok? Un carbonato rico en fósiles. La que está a mano izquierda, los granos que ven en blanco, yo sé que no pueden mover el microscopio, ¿verdad? Si tuvieran la platina y en la sección lo movieran, quizás pudieran qué granos es, pero bueno. Estos granos que ven aquí en blanco son granos de cuarzo. ¿Vale? Entonces, hay granos de cuarzo, hay algunos feldespatos, hay algunas micas, que son esos marrones que están por allí. Pero principalmente es una arenisca, entonces, cuarzosa. Esa entonces. Esa, simplemente por la litología, Andrea. Porque tiene alta porosidad y permeabilidad la arenisca cuarzosa. Entonces eso era como que un... Sería la café. ¿Cómo sabe que tienes alta porosidad y permeabilidad? Esa no es una característica de una arenisca cuarzosa. Bien, está muy bien descrito, ¿no? Sí, puede ser, una arenisca carzosa puede tener porosidad y permeabilidad, pero si es una arenisca que está muy compactada, muy cementada, no hay poros ni hay permeabilidad, ¿vale? Si es una arenisca que simplemente los poros se han perdido de su fábrica original. Una cosa es el sedimento, que es puro cuarzo, que es unos granitos redondeados y que se depositaron de repente de la manera perfecta para constituir una roca de yacimiento. Pero si esa roca fue expuesta a condiciones de presión y temperatura elevada, las porosidades se perdieron por efecto de la compactación. Las cuarzosas con porosidades nula o 0% no nos sirve. El simple hecho de que sea una arenisca cuarzosa no nos dice que es una buena roca de yacimiento. ¿Ok? Pudiera ser, pero no nos dice. Igual, un carbonato puede ser una buena roca de yacimiento. Entonces, simplemente por litología, ¿cómo se dice? No nos argumenta que sea una buena roca de yacimiento. ¿Alguien más que diga algo? Alguien dijo por ahí, el de la derecha, el color café. Profe, yo dije. Ajá, ¿por qué el color café? Porque me parece que tiene más porosidad. Sí, podemos ver ahí los orificios pequeños. ¿Cuáles son las porosidades? ¿Cuál es la porosidad? El índice... ¿Cuáles son las porosidades? ¿Los circulitos marrones estos? Ajá. ¿Cuáles son las porosidades en estas? Sí, están Las todos de acuerdo cavidades. que los circulitos. ¿Los cuales? Las pequeñas cavidades. Esta marroncita. Sí. Vale, perfecto. Bien, entonces, precisamente eso es lo que quería ver un poco, testear un poco eso. ¿Tienen los conceptos claros? Me parece bien las ideas de Andrea, me parece bien lo que has dicho tú también. Lo único que
no tienen, digamos, el conocimiento para saber cuál es la porosidad. Y eso es correcto, está bien, no hay problema. Vamos a aprender aquí. En ambas dos secciones, ¿qué es lo que pasó? Una vez que nosotros, antes de construir la sección delgada, esta roca, a la que le vamos a hacer la lámina delgada, la vamos a meter en un líquido de color azul. ¿Vale? Un líquido que puede ser azul de metileno con otras cosas que mantenga el azul adentro, o puede ser otro tipo digamos, de líquido especial que va a permitir que ese líquido impregne los espacios porosos de la roca y se quede allí. Cuando nosotros hagamos la sección delgada, vamos a ver los espacios porosos rellenos de color azul. Bien, entonces el color azul que ustedes están viendo en las dos secciones es un color relleno, ¿vale? Líquido que hemos puesto nosotros en la fabricación de la lámina delgada y que nos ayuda a identificar la porosidad. Bien, entonces el color azul, tanto en la lámina color café como en la lámina de la arenisca cuarzosa, representa la porosidad. Ahora, ya saben cuál es la porosidad. Ya sabemos que la porosidad no son estas pequeñas cositas que están aquí. ¿Vale? Esto es material sólido. La porosidad, que son los espacios vacíos, son el color azul. Ahora, ¿cuál es la mejor? El carbonato. El carbonato. ¿Por qué el carbonato? Porque tiene mayor porosidad. Vale, bien, acepto esa respuesta. Pareciera que cualitativamente, o sea, el ojo, ahí entraríamos en una cosa que no puede, de repente no es tan objetiva, sino una apreciación visual, pareciera que esto tuviera más porosidad que esta. Bueno, habría que contar, ahí casi que probablemente están iguales o no sé. Vale, al punto que quiero llegar, que también vamos a adquirir a otro, es que podemos tener porosidades, pero no necesariamente tenemos buena permeabilidad. ¿Ok? Entonces, a manera introductoria, le decimos que la porosidad son los espacios vacíos y la permeabilidad va a representar la conexión que existe entre esos espacios vacíos. Esa es la permeabilidad. Bien, yo puedo tener una roca que tenga alta porosidad y baja permeabilidad. Bien. Entonces, desde el punto de vista roca-yacimiento, a nosotros nos interesa que el fluido que esté allí, primero nos interesa que la roca tenga una buena porosidad para que llegue un fluido y sature esa roca de hidrocarburos. Y después nos interesa que tenga una buena permeabilidad para que ese fluido pueda salir de allí cuando perforemos el pozo. Bien, entonces, ahora la pregunta. Ya sabemos que la porosidad es importante, ustedes la saben identificar. Ahora vamos a tratar de inferir cuál tiene mejor permeabilidad. ¿Cuál de las dos tiene mejor permeabilidad? La arenisca. ¿Por qué? Tiene mayor conexión entre los espacios tinturados. Correcto, muy bien, exactamente. La arenisca que estamos viendo allí, fíjense, me voy a parar en este poro y voy a recorrer este poro, ¿ok? Me puedo ir tranquilamente por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, al menos en este plano, acuérdense, no se olviden nunca que estamos viendo un plano 2D, ¿ok? Al menos en ese plano, el eje Z no lo estamos viendo, ¿ok? Es un plano. Al menos en ese plano hay bastante conexión entre los poros. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio en el carbonato, miren esos poros como están aislados aquí. ¿Ok? No sabemos si en el eje Z pudieran estar conectados con otro poro, pero al menos en el plano XY parecieran que no tienen mucha conexión. Este está totalmente aislado aquí. Bien. Mientras que en la arenisca, como dijo creo que fue Kevin, tiene mucha más conexión. La permeabilidad en este caso es más alta que esta. ¿Ok? Entonces, es importante aprender a identificar las porosidades. En este caso, el color azul nos está ayudando. Es importante saber identificar si hay una buena permeabilidad. Y también va a ser importante identificar qué tipo de porosidad tenemos. ¿Ok? Estas son porosidades que llamamos porosidades por disolución. Es decir, hay un mismo grano que se está disolviendo. Estas son porosidades. Esta que está aquí es una porosidad prácticamente original del grano, ¿ok? Del material, ¿vale? Y la llamamos porosidad intergranular, es decir, entre un grano y otro grano, el espacio vacío en el medio se llama intergranular.
mientras que esta la vayamos a porosidad por disolución. Hay diferentes tipos de porosidad. Entonces, de eso vamos a tratar de aprender un poco hoy. Bien, ¿entendido esta lámina? ¿Entendido qué es lo que vamos a hacer? Sí. Bien, recordemos entonces lo que es el concepto de roca yacimiento con nuestro esquemita que vamos a estar viendo durante bastantes sesiones. ¿Ok? La roca yacimiento, acuérdense que se ubica aquí. ¿Ok? Y es una roca que frecuentemente está por encima de la roca madre, va a depender de la estructura también, ¿no? Ya discutimos eso en detalle. Pero frecuentemente en este caso está una estructura tipo anticlinar, que es una trampa de hidrocarburo. Por excelencia tenemos una roca posicionada de tal manera que esa roca que tiene una porosidad y permeabilidad alta se encuentra taponada en su parte superior por una roca con características de sello, inclusive lateralmente en el eje que no estamos viendo. Acuérdense que hay un eje en la tercera dimensión aquí que no vemos, lateral. También debería haber un sello. ¿Ok? Entonces, eso es la roca yacimiento, es aquella roca cuyas características petrofísicas de porosidad y permeabilidad son adecuadas para permitir el flujo y acumulación de hidrocarburos. Vale, son dos cosas. El flujo nos interesa para que salga de allí y acumulación para que pueda almacenar. ¿Okay? Para que salga de allí no cuando carga directamente la roca madre, sino cuando perforemos el pozo. Vale. Bien, aquí no sé por qué salió esto así. Voy a adelantar un poquito. Aquí tenemos entonces el concepto de porosidad. Las porosidades son el concepto de poros como tal, son los espacios de una roca que están ocupados por un material no sólido. Vale, una roca, estos espacios que están en azul, que es la misma roca de la lámina de la portada, no están vacíos. Ellos tienen o agua, o aire, gas, o hidrocarburos. Bien, nunca van a estar sin nada dentro, eso no existe. Entonces, los espacios ocupados por un material que no sea sólido, ¿okay? Cualquiera de estos materiales, se llaman poros. Entonces, la definición de porosidad, la definición cualitativa sería la capacidad de una roca para tener poros. Y la definición cuantitativa sería el espacio total de poros en una masa de roca. Bien. Ahora aparece este mensajito aquí en amarillo, que es importante, dice: como el volumen de espacio disponible para almacenar fluidos no puede ser mayor que el volumen total, correcto, tenemos un volumen total, imagínense un 3D, un cubito, ¿no? Un taquito de muestra en forma de cubo. Eso es nuestro volumen total. Vale. Sabemos que el volumen poroso es una característica que va a haber adentro, el poro, vamos a llamar los poros así. Esta es la simbología de porosidad. ¿Okay? Entonces, los poros, que son los espacios porosos que están adentro, el volumen poral que está adentro, nunca va a ser mayor al volumen total. ¿Vale? El volumen total siempre va a ser mayor a él, porque siempre va a haber un material sólido. ¿Vale? Entonces, como el volumen de espacio disponible para almacenar fluido no puede ser mayor que el volumen total de la roca, la porosidad es una fracción y el máximo valor teórico que puede alcanzar es 1. O sea, si porosidad es igual al volumen total, entonces este va a ser igual a 1. O va a ser igual, 1 va a ser igual a lo que decimos 100% de porosidad. Vale. Esto es asumiendo que no existe matriz, no existe nada sólido, lo que no es físicamente posible en la roca. ¿Okay? La porosidad es expresada mayoritariamente como un porcentaje. Por eso le puse el porcentaje aquí. ¿Alguien sabe cuál es el valor máximo de porosidad que podemos tener en un arreglo sedimentario? ¿Cuál es la porosidad máxima que podemos alcanzar? Ya sabemos que 100% no es, porque físicamente es imposible que esté un grano o no haya grano dentro de una roca. Y menos un solo grano dentro de una roca. No sería una roca. ¿Okay? No se constituiría una roca. ¿Cuál es el máximo porcentaje de porosidad que puede tener una roca? ¿Han hecho ese cálculo alguna vez? ¿Tienen idea? Digan un número cualquiera, ¿eh? Pueden aventurarse. No van a perder puntos. Dice entre hasta 60%. Hasta 60%, vale, me parece razonable. Ok, ¿quién más? 15, 20, 5. ¿Quién más dice un número?
Voy a pasando a la otra lámina mientras alguien se atreve a decir algo. Ya saben, vamos a dejar ese 60% por allí en nuestra mente y después lo vamos a ver, digamos, a recuperar para corroborarlo, ¿ok? Para ver qué pasa. La permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Este es el concepto de permeabilidad. Está relacionada con la conexión entre los espacios porosos. Bien, aquí vemos una sección delgada. En este caso, estas partículas nuevamente vuelven a ser microfósiles, ¿ok? Esta partícula es tan redonda, con una esferosidad y una redondez perfecta, prácticamente ningún grano, digamos, mineral alcanza esta geometría tan perfecta. Entonces, cuando ustedes vean algo así, probablemente son partículas de fósiles, ¿ok? Son organismos fósiles que tienen esa geometría. De hecho, esto es un carbonato nuevamente, rico en fósiles. Y en este caso vemos una permeabilidad muy buena, ¿ok? Si nos paramos, pueden hacer el ejercicio. Si nos paramos, casi que pasamos, aquí nos cortamos, pero podemos viajar dentro de esas cosas azules por largo tiempo, ¿ok? Bien, entonces los conductos de unión entre los poros prácticamente están muy bien establecidos. Tienen una permeabilidad bastante alta esta roca. Bien, ahora nos podemos preguntar, de hecho nos lo preguntamos desde la primera clase que vimos o de la segunda, no recuerdo. ¿Qué controla la porosidad e intrínsecamente la permeabilidad? Bueno, hay unos parámetros sedimentológicos que van a controlar eso. ¿Cuáles son esos parámetros? El primer parámetro es el tamaño de grano. De hecho, este fue el que estuvimos viendo solamente. El tamaño de grano. Acuérdense de esta tablita. La clasificación de tamaño de grano según Udell-Webb, ¿vale? Que clasifica el material sedimentario de acuerdo a el tamaño que tenga los granos. ¿Vale? Acuérdense que hay una escala en milímetros, una escala en micra y una escala en phi que representa el logaritmo base 2 del diámetro en milímetros. ¿Ok? Sobre todo, yo me aprendo es la de milímetros, ¿no? Es la que yo manejo. Sabemos que la arena más o menos está en 0,062 y el conglomerado está en 2. ¿Okay? Estos son los límites que yo me conozco de memoria. Y sabemos que en 0,04 es limo, arcilla, arena y grava. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la granulometría que tengamos en nuestra roca sedimentaria, nosotros vamos a tener posibilidades o no de tener porosidades o no. Bien, si tenemos una granulometría gruesa, tipo grava, vamos a dibujar el ejemplo de esferas perfectas, ¿ok? Sabemos que esto no ocurre, pero si tenemos esferas perfectas, casi que esas esferas, si tienen el mismo diámetro, se van a tocar de manera puntual. El contacto entre ellas va a ser un contacto, lo que llamamos un contacto tangencial. Es un contacto de un punto. Entonces, eso va a dejar disponible bastante espacio para formar porosidad. ¿Ok? A medida que nosotros bajemos el tamaño de grano, entonces tenemos tamaño de grano más pequeño, ¿vale? Ese espacio poroso disponible, que los hay, lo que pasa es que no lo vamos a ver. Porosidad de una arcilla, vamos a llamarla así, porosidad de una grava. La porosidad de la arcilla va a ser mucho menor a la porosidad de una grava, ¿eh? Asumiendo que tienen la misma geometría los granos. Entonces, entre mayor sea el tamaño de grano, mayor posibilidad de porosidad vamos a tener. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, vale, pasamos a la siguiente. Otro parámetro que controla, que es un parámetro nuevamente textural, es la esfericidad y la redondez. Acuérdense de las clases de petrografía a lo que se refiere estos dos parámetros texturales. Vale, esfericidad y redondez. ¿Dónde vamos a tener mayor posibilidades de tener altas porosidades? Aquí, ¿cierto? Lo acabamos de hacer en el ejercicio. Tomamos como ejemplo grano totalmente esférico y altamente redondeado. Aquí vamos a tener mayor posibilidades de porosidad y hacia este extremo vamos a tener
menor posibilidades de permeabilidad. Simplemente porque va a haber nuevamente los contactos entre dos granos esféricos van a haber menos superficie de contacto que entre dos granos irregulares. Si yo dibujo un grano irregular aquí, bueno, este grano está bastante raro, puede ser que el contacto, la línea de contacto entre estos dos granos, ¿sabe? Esta línea que está aquí, es mucho más grande, ¿ok? Que el contacto entre dos granos circulares. Entonces la porosidad disminuye. Bien, entonces la forma del grano, la redondez y la esfericidad son importantes. Otro es el escogimiento. No solamente nos basta que el tamaño de grano sea grande, que sean redondo y esférico, sino que también tenemos que ver el escogimiento. Acuérdense que el escogimiento es qué tanto se parecen los granos que están dentro de mi material. Si todos mis granos son del mismo tamaño, entonces decimos que estamos en un alto escogimiento o es material bien escogido. Si tenemos granos de diferentes tamaños, fíjense que aquí hay pequeñitos, aquí grandes, tenemos un mal escogimiento, un material mal escogido. ¿Okay? ¿Cuál tiene mayor porosidad? Ahora les toca responder a ustedes. ¿Cuál es más favorable para crear porosidades? ¿El bien escogido o el mal escogido? El bien escogido. ¿Por qué? Como porque tienen, o sea, los granos están más juntos. Los granos están más juntos. Pero aquí también pudieran estar más juntos, ¿eh? En el mal escogido. El mal escogido tiene menor porosidad porque tenemos granos de diferente tamaño. Sí, ¿y eso qué implica? Se rellenan los huecos que quedan, las cavidades que quedan libres, se podrían rellenar con estos granos de menor tamaño. Esa es la explicación. Esa es la explicación que dimos, digamos, en la segunda clase que nos vimos. Si tenemos granos de diferentes tamaños, ok, los granos pequeñitos se van a posicionar probablemente en los espacios que están quedando vacíos entre los granos grandes. Ok, como se ve más o menos en la figura de acá. Y esto va a originar que la porosidad disminuya. Si tenemos granos bien escogidos, entonces nuevamente la figurita que hicimos al principio. Los granos prácticamente van a estar en contactos puntuales y aquí no va a caber ningún otro grano. Entonces esto es favorable para que haya una buena porosidad. ¿Vale? Entonces, el buen escogimiento favorece la porosidad. El mal escogimiento desfavorece la porosidad. ¿Ok? Entonces son 3 parámetros texturales sencillos, básicos, que ustedes tuvieron que haber visto en las materias anteriores en petrografía. ¿Ok? Les toca a ustedes empezar a pensar un poquito. Si queremos hablar de ambientes sedimentarios favorables para formar rocas sedimentarias buenas para acumular hidrocarburos, es decir, para ser una roca yacimiento, ustedes tienen que pensar cuáles son los ambientes sedimentarios que favorecen estas 3 texturas que dimos. Es sencillo. ¿Cuáles son los ambientes sedimentarios que favorecen que haya un buen escogimiento? Que haya una buena, los tamaños de grano sean grandes y que la forma sea redondeada y esférica. ¿Alguien se atreve a decir algún ambiente sedimentario que favorezca eso? El taico. Un ambiente del taico. ¿Por qué, Kevin? Porque para llegar al ambiente del taico, todos los sedimentos ya han sufrido por un largo proceso de arrastre, entonces son redondos y por ende también ya serían homogéneos en tanto tamaño. Entonces, es el ambiente que más se me ocurre que sería el ideal para sí, es un de bien escogimiento, es un buen ambiente sedimentario. De hecho, las areniscas formadas en ambientes del taico son unas rocas de yacimiento por excelencia. Vale, como lo decía Kevin, específicamente son rocas que han sufrido, su sedimento ha sufrido probablemente un largo transporte de sedimento, lo que ha ocasionado que los materiales han sufrido procesos de abrasión, han sido redondeados, ¿vale? Adicionalmente, el material que ha resistido a ese largo transporte es principalmente los materiales de cuarzo. El feldespato ya ha sido eliminado prácticamente en un largo transporte, no lo aguanta. Adicionalmente, un ambiente del taico, que desde el punto de vista de
escogimiento, habla de energía. Entonces, un ambiente deltaico prácticamente que mantiene una energía muy constante, ¿ok? No tiene una energía que sea variable de un momento a otro, ¿no? Un ambiente deltaico es una energía constante. Entonces, al tener una energía constante, el rango de granulometría que va a transportar va a ser específico, ¿ok? No va a transportar todo tipo de granulometría, sino un tipo específico de granulometría, ¿ok? Entonces, tenemos ahí que cumple con el escogimiento, con la redondez y la ferocidad y el tamaño de grano. Entonces, el ambiente deltaico, excelente. Les pregunto yo ahora a ustedes, un ambiente glaciar, ¿vamos a formar buenas rocas yacimiento? Sí, creo que fue Ángel que nos dijo algo. Siempre Ángel lo escucho entrecortado. Un ambiente glaciar, ¿vamos a formar buenas rocas yacimiento? No, Ángel no fue porque no está en la reunión. Creo que no. Tiene poco ¿Por qué? arrastre. O sea, tendría, a ver, para que sea glaciar sería de poca pendiente como tal, entonces se tendría un material bastante heterogéneo. Un Creo. bastante heterogéneo. Desde el punto de vista de escogimiento, ¿no? Ajá, creo. Sí. Sí, no, está muy bien. Primero, tiempo de transporte, casi Muy casi poco y nulo. pendiente. Muy poco. La extensión del glaciar. Bueno, hay glaciares que definitivamente en los periodos glaciares viejos recorrieron bastante distancia, sobre todo en Europa, ¿no? Pero sin embargo, comparado con el transporte que puedo tener una partícula que está en un ambiente deltaico, que primero pasa por el ambiente fluvial y después llega al ambiente deltaico, no tiene comparación. En el ambiente glacial el transporte es mínimo, ¿ok? Y segundo, a nivel de energía. El ambiente glacial, ¿cómo es? Es un ambiente que mezcla todo tipo de partículas. Es un ambiente altamente energético, ¿ok? Que el hielo cuando va pasando va destruyendo todo sin ningún proceso de selección de qué material se queda o qué no. Mete arcilla, mete grava, mete arenisca. Entonces el escogimiento de una morrena, ¿ustedes conocen lo que es una morrena? ¿Saben lo que es una morrena glacial? O un til. ¿Les suena Es, ese nombre? Dime, Andrea, te escucho. Ibas a decirnos algo y creo que te corté, Andrea. Pero te escuchamos, ¿vale? A ver, alguien más que nos diga que si conoce lo que es una morrena. Todo lo que es transportado y erosionado por un glaciar, por efecto de un glaciar. Ok, todo lo que es transportado, erosionado por efecto glaciar. Ahí falta definirlo un poquito mejor, porque la morrena va a ser la forma, una forma que constituyen los depósitos glaciares. ¿Okay? Las morrenas pueden haber morrenas frontales, morrenas laterales, morrenas centrales. Depende de dónde se ubica el depósito con respecto a la posición del glaciar. La morrena entonces son las formas. Cuando vemos la morrena y analizamos el depósito que está dentro de los sedimentos, lo llamamos tilt, el tilt glacial. El tilt glacial, si alguna vez ustedes lo ven, ese material, primero, no está nada redondeado, son partículas irregulares de todos los tamaños, van a tener arcilla, van a tener bloques gigantes, van a tener de todo. Entonces, no hay escogimiento, no hay redondez y esferosidad porque no hay transporte, o sea, prácticamente las partículas son arrancadas de la roca y llevadas de manera, digamos, de transporte encima del hielo o dentro del hielo. Entonces, no permite que esas partículas rueden, sufran abrasión y se redondeen, no. Entonces, el glaciar no va a originar buenas rocas yacimiento. Bien, un último ambiente sedimentario que le digo, a ver, ¿qué piensan ustedes? Un ambiente lacustrino, ¿ok? Un lago. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos a originar buenas rocas yacimientos en un lago o no? No, porque no hay como arrastre de estos clastos. Vale, en un lago prácticamente no va a haber, puede ser que lleguen ríos muy pequeños y aporten un poquito de sedimento al lago, pero en el lago la mayoría de material que se deposita en un lago, un ambiente lacustrino, son material por decantación. ¿Okay? Son partículas sedimentarias de grano muy fino por decantación y no porque lo aporte un río, no llega material sedimentario grueso. Entonces, ¿un ambiente lacustrino es propenso para roca yacimiento o para roca madre?
creo. Madre, correcto. Muy bien. Un ambiente lacustrino es más propenso para roca madre que para roca yacimiento. ¿Y para qué otro tipo de roca? No lo hemos visto, pero yo creo que ustedes pueden decirlo, ¿ok? ¿Para qué otro tipo de los elementos? Acuérdense, los elementos son madre, yacimiento, sello, trampa, rutas de migración, cocina, si la podemos meter allí. ¿Qué otro elemento podríamos encontrar en una roca formada en un ambiente lacustrino? ¿Para qué serviría esa roca? Además de madre. No sirve como sello. Sello. Sería como sello. Correcto. Muy bien. Serviría como sello. Son partículas de grano muy fino que van a tener baja porosidad y permeabilidad. Las rocas que se constituyan probablemente que tengan alto contenido de materia orgánica probablemente. ¿Okay? Depende de la productividad, depende de la preservación de la materia orgánica, como vimos ayer, pero puede ser que sean las condiciones adecuadas para formar una buena roca generadora que también constituye una buena roca sello. Bien, pero no roca madre. Entonces, si ustedes están haciendo análisis geológico y están haciendo exploración geológica, están haciendo campo que a ustedes les gusta inclusive creo que más que yo, ahorita están sufriendo mucho más que yo, ustedes van a hacer geología de exploración de hidrocarburos y van al campo y me empiezan a caracterizar la roca. ¿Qué van a buscar ustedes si le dicen, yo quiero que usted consiga una roca yacimiento? Bueno, usted va a buscar ambientes deltaico, ambientes fluviales, ambientes costeros tipo playa, ¿vale? Ese tipo de ambiente. Mientras ustedes consiguen ese tipo de roca expuesta en superficie, ustedes le puede llegar a su gerente, a su jefe y decir, oye, tenemos potencial de que haya buena roca yacimiento en el subsuelo. ¿Ok? Porque estoy viendo rocas en superficie que fueron depositadas en ambientes que favorecen la creación de la porosidad y la permeabilidad. Si usted, por el contrario, está buscando roca yacimiento y lo que ve son puras rocas lacustrinas, usted puede ir con la mala noticia a su jefe y decirle, bueno, mira, lo siento, pero en todo el área que estamos viendo no hay ni 1 centímetro de una roca que haya sido depositada en un ambiente favorable para formar roca yacimiento. Si tenemos algo para formar una roca generadora, puede ser, pero roca yacimiento no estamos viendo nada. ¿Bien? Entonces, en eso consiste la geología de exploración de superficie. Hacer las evidencias de que encontremos elementos, ¿vale?, de sistemas petroleros aflorando en superficie y tratar de caracterizarlo. ¿Ok? Bien, seguimos entonces con la roca yacimiento. Habíamos visto esos 3 parámetros básicos: textura, mejor dicho, escogimiento, granulometría y redondejo, forma de grano. ¿Ok? Hay otro que no es un parámetro textural, sino que es un parámetro ya más de un proceso, que es la diagénesis. Bien, la diagénesis es un proceso que ocurre digamos, durante la transformación de los sedimentos en roca. ¿Ok? Ese proceso que lleva esa cantidad de procesos físico-químicos que ocurren para que el sedimento se transforme y deje de ser sedimento y se transforma y comience a ser una roca, se conoce como diagénesis. ¿Ok? Les pregunto yo ahora, ¿qué creen ustedes de la diagénesis? ¿La diagénesis favorece o desfavorece la porosidad? ¿Qué dirían ustedes? Es decir, la diagénesis podría aumentar la porosidad, podría disminuir la porosidad o podría las dos cosas. ¿Qué dirían ustedes? Simplemente tienen que recordarse el test de conocimiento inicial, ¿no? Le hice esa pregunta allí. Yo creo que disminuye la porosidad. Disminuye la porosidad. Bien. ¿Por qué? Porque ya dijimos en una de las láminas, en la Porque primera. aquí se da, o sea, esos procesos que de cementación, todas esas cosas, entonces hace que se vuelva como que, así como dije antes, las cavidades pequeñas sean eh, completadas Aumenta por su otros compactación. alimentos más pequeños. Muy bien, perfecto. Perfecto el análisis, ¿ok? Hay efectos diagenéticos, como eso que acaban de mencionar, la cementación, la compactación, que van a disminuir la porosidad. Muy bien. Pero hay otros que la van a aumentar. Vale, entonces la diagénesis va a ser las dos cosas. Puede favorecer y puede desfavorecer la porosidad. De hecho, en la lámina ustedes están viendo, en esas láminas delgadas que vemos en allí, están viendo las dos cosas.
A mano izquierda, ¿vale? Nuevamente una caliza fosilífera. En este caso, el fósil tenía más o menos esta geometría que está aquí. Y ese era el grano original de ese fósil. Ese fósil, a medida que fue soterrado y expuesto a un proceso diagenético, fíjense que ha sido disolvido parcialmente. De hecho, ha sido disolvido totalmente aquí, en la parte central. Todo esto es disolución. ¿Vale? Cuando se disolvió, la porosidad aumentó. Pero luego está pasando otra cosa. Están cristalizando estos minerales que están aquí. Estos cubitos que están aquí son cristalización de calcita. ¿Okay? Ahora, la cristalización secundaria, que no es original del material con que se depositaron, del sedimento original, sino que está ocurriendo después en la diagénesis, esta ahora, la porosidad la está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, en una etapa, la diagénesis lo aumentó y ahora en la segunda, la etapa tardía, yo le digo la etapa tardía porque definitivamente la precipitación, la cristalización de estos cristales de calcio está ocurriendo después que se disolvió todo. Después que se disolvió todo. Bien, entonces la misma diagénesis está aumentando y disminuyendo. En el caso aquí vemos unos granos probablemente originales de este color que están aquí. Y fíjense que el mismo grano probablemente fue disuelto. Bueno, no el mismo grano, pero uno muy parecido fue disuelto. Y adentro, aquí precipitó un cemento que taponó completamente la porosidad. Bueno, entonces la diagénesis aumenta y disminuye también la porosidad. Depende de qué, depende del proceso que tengamos. Bien, voy a pasar, ya que estamos allí, voy a pasar esta parte y me voy a ir exclusivamente a la diagénesis para aprovechar que estamos allí y después volvemos con este punto de caracterización del medio poroso. Okay, así terminamos de entender lo de la diagénesis. Bien, vamos a ir aquí. Después regresamos a las otras, no se preocupen. ¿Okay? Vamos a hablar de este punto que es diagénesis, porosidad y permeabilidad. Diagénesis en contra de ellas dos cosas. Vale, entonces tenemos, como dijimos, efectos que aumentan la porosidad. ¿Cuáles son esos efectos? La disolución. Vale, tenemos granos originales. Fíjense este grano. Probablemente con esta geometría aquí había un grano totalmente colocado y que fue totalmente disuelto. Hoy en día tenemos una porosidad perfecta. Aquí. Bien, igual la otra. ¿Okay? Está un grano disuelto y que está inclusive empezando a precipitar otras cositas alrededor. Bien, fíjense en este grandote que está aquí. Totalmente disuelto. Y hay otros pedacitos de cristales nuevamente. Entonces, la disolución, vamos a quedarnos solamente con la disolución, que fue la que creó este espacio azul, que estoy poniendo con circulito. Es un efecto diagenético que aumenta la porosidad. Vale. Tenemos ejemplos de disoluciones específicos. En este caso, simplemente por poner ejemplo, tenemos un cristal de dolomita, más o menos que está en esta zona. Originalmente está el cristal de dolomita, lo conseguimos por estas maclas que están aquí. Bueno, son características petrográficas que no vamos a discutir, pero... Y que ese cristal está siendo disolvido parcialmente, ¿vale? Toda esta parte del cristal, que voy a trazar en rayas diagonales, está siendo disolvido. ¿Okay? Y se está generando porosidad. Porosidad por efecto diagenético. Bien. Tenemos otros efectos diagenéticos, por lo menos si sometemos a las rocas a presión, ¿qué podemos originar en esa roca? Aparte de disolución, la presión va a originar fracturamiento de la roca. Fíjense, aquí vemos una sección delgada nuevamente y vemos un espacio que está relleno de ese color azul. Y ese color azul es una geometría que es lineal, ¿vale? Y que está interpretada como una fractura dentro de la roca. Esta fractura dentro de la roca, ¿vale? Que fue ocasionada por un efecto diagenético, aumenta la porosidad. ¿Okay? Porosidad arriba. Aquí lo vemos en un barreno, un ejemplo de un barreno. Vemos el fracturamiento dentro de la roca y vemos específicamente que este barreno fue mojado con agua y estas manchas oscuras son agua que hay, específicamente asociadas a las fracturas que hay. Bien. Entonces, tanto la microfractura a escala microscópica como macrofracturas a escala de muestras de mano aumentan la porosidad. Un efecto diagenético de aumento de porosidad. La compactación. ¿Qué sucede con la compactación? Fíjense, aquí hay un ejemplo de compactación bien bonito en esta lámina delgada. Aquí vemos un grano de cuarzo, ¿okay? De un color bastante interesante. Y fíjense el borde de este grano.
del grano grandote, miren el borde que tiene, ¿vale? Y el otro grano, no vamos a hacerle caso mucho a esta porosidad. Fíjense la superficie de contacto entre las dos. No es una superficie puntual, ya es una superficie lineal, ¿ok? Es un área prácticamente que está en contacto y que fue formada por efecto de la compactación. Probablemente había un grano, había otro, contacto puntual, y simplemente por efecto de compactación, el contacto entre ellos va a ir evolucionando y un grano se va a ir metiendo dentro del otro, ¿ok? Hasta hoy en día tener algo como lo que vemos en la sección delgada. Bien. Entonces partimos desde aquí, la etapa 1, hasta la etapa 3. Sin duda alguna, la porosidad desde aquí ha ido disminuyendo hasta llegar a la etapa 3, por efectos solamente de la compactación. Bien. Ahora, si vemos esta laminita, más o menos, que nos habla un poquito de cómo disminuye la porosidad con la permeabilidad, con la profundidad, mejor dicho, por efecto de la compactación. Fíjense que en este gráfico está la escala vertical, es la profundidad, la escala horizontal es porosidad, en términos de porcentaje. Tenemos el material depositado en superficie 0. Ok, anda en el orden de los 35%, más o menos, 30-35%. Y a medida que la roca es enterrada, ¿vale?, de manera natural, por efecto de compactación en este caso, va a ir disminuyendo el valor de la porosidad. Ok, desde encontrar altas porosidades en rocas cercanas a superficie a bajas porosidades en rocas que han sido expuestas a profundidades mayores y por lo tanto a presiones mayores. Bien, entonces la compactación es un efecto que disminuye la porosidad. La cementación, como creo que lo dijo Andrea hace un ratito, acuérdense que es la cementación, es simplemente precipitación de un fluido dentro de los espacios porosos. Entonces, al precipitar ese fluido, obviamente, rellena el espacio poroso original y por lo tanto disminuye la porosidad. Aquí vemos nuevamente unos granos de cuarzo. Vale, y en la parte interna que está aquí, probablemente era un poro bien bonito, un poro intergranular, y está precipitando un cemento de calcita. Nuevamente los rombitos que están aquí nos ayudan a identificar un poco esto, ¿eh? Está precipitando un cemento de calcita que está rellenando lo que era originalmente el espacio poroso, lo está taponando y está causando que la porosidad disminuya. Bien, la cementación entonces disminuye la porosidad. Bien, aquí vemos otra cementación más. En este caso la porosidad son los granos negros, que son los espacios negros, no granos negros. Vemos un grano bien formado, creo que es de cuarzo, si mal no recuerdo, un fragmento de roca como estos que están aquí, y vemos estos cristales bien bonitos que parecen unos dientes. Vale, estos dientes son cemento, ¿okay? De hecho, este cemento se llama cemento dientes de perro, ¿okay? Es un cemento de calcita que crece en una etapa de genética particular, específica, y que lo que hace es disminuir cada vez más el espacio poroso original que era este. ¿Okay? Entonces la cementación está disminuyendo la porosidad. Otro efecto diagenético que disminuye la porosidad es lo que se conoce como deformación de granos dúctiles. ¿Ok? La deformación de granos dúctiles, ¿a qué nos referimos? Hay granos dentro del material sedimentario que no son frágiles, que en vez, cuando se son sometidos a presión, en vez de fracturarse, lo que hacen es doblarse, deformarse. Son granos dúctiles. Ejemplo de esos granos, las micas, ¿vale? Son específicamente ejemplos de esos granos. Los fragmentos de roca de grano fino, como las arcillas, las arcilitas, las limolitas, también tienden a ser granos dúctiles. En vez de fracturarse con la presión, lo que hacen es deformarse. Y aquí vemos un ejemplo de un grano de ese estilo. Esto es un fragmento de una mica, probablemente de moscovita. Fíjense cómo empieza a fluir y a meterse dentro de espacios vacíos. ¿Okay? Miren la forma que tiene, bastante irregular. Y simplemente esa forma la está adoptando por la presión a la que está expuesta. Entonces, si hay un espacio vacío en medio entre los granos, esa mica lo va a rellenar. Actúa como una plastilina. Imagínense que agarren los fragmentos, los boliches. Tienen unos boliches que son los granos de cuarzo.
y ahora en ese boliche metan una plastilina dentro y aplastan. La plastilina va a tender a fluir y rellenar los espacios vacíos que queden entre los boliches. Bien, eso es lo que llamamos deformación de granos dúctiles. Por supuesto, al estar ocupando los espacios vacíos, entonces disminuye la porosidad. Bien, otro efecto que disminuye la porosidad es lo que se conoce como presión solución o estilolita, que son fracturas que se originan en la roca por efectos de presión, pero a la vez del fracturamiento hay un relleno, una precipitación de un material. Las fracturas no quedan abiertas y se forman especies de estas cosas que vemos dibujadas aquí, que nosotros muchas veces para aprendernos a identificar y decimos que parecen un electrocardiograma, ¿ok? Es como una señal y ya se pierde un poco, ¿no? Pero este tipo de geometría son las estilolitas. Se forman cuando presiono mucho la roca se fractura, pero a la vez se precipita. Se forma en rocas de grano fino, como lo ven aquí, ¿ok? Son granos finos, arenitas finas sobre todo. Es un efecto que disminuye la porosidad. Bien, la profundidad y la porosidad, ¿vale? Entonces, no es un efecto diagenético, sino que simplemente saber que la profundidad va a disminuir la porosidad. ¿Por qué va a disminuir? Porque imagínense, en superficie tenemos una granulometría tipo arena, los granos van a estar de este estilo, y una granulometría tipo lutita va a estar de este estilo. Cuando ella es sometida a la presión y cada vez son más profundizadas, ellas van a tender a arreglarse. Los granos de arena van a tender a juntarse, pero por más que se junten, siempre van a dejar espacio vacío. Mientras que los granos de shale, las lutitas, van a tender a apilarse de esta forma y van a tender a disminuir en un alto porcentaje la porosidad. Entonces, a pesar de que las lutitas tengan mayor porosidad en superficie, en profundidad tienen menor porosidad. Bien, y aquí vemos algunos ejemplos, mano derecha, este gráfico que no sé muy bien, algunos ejemplos de rocas, ¿vale? Con un modelado de cómo evoluciona la porosidad respecto a su profundidad. No hay valores específicos de la profundidad, pero podemos utilizarlo de manera relativa. Esta es una arenisca cuarzosa, una arcosa, o sea, tiene un poquito de feldespato, una huaca, tiene bastante feldespato ya, y una huaca tiene ya más fragmentos de feldespato y fragmentos de roca. Bien, entonces fíjense, los mayores valores de porcentaje de porosidad, aquí más o menos está ya la respuesta, se obtienen en la superficie con arenisca cuarzosa, y ellas mismas van a disminuir la porosidad, pero siempre van a tender a tener la mayor porosidad posible. Bien, yo creo que este es el último. Va a salir un momento de aquí, de los efectos diagenéticos. ¿Se entiende hasta ahora lo que hemos discutido? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora? Bien, perfecto. Entonces podemos seguir. Vamos a seguir con esto y vamos a volver a esta lámina. Acuérdense que habíamos quedado aquí, yo le estaba hablando de la diagénesis que aumentaba y disminuía, y de allí hicimos un breve salto y nos fuimos específicamente a cuáles eran los procesos que disminuían y cuáles eran aquellos que favorecían la porosidad. Bien, vamos ahora entonces a entender cómo caracterizamos el medio poroso. ¿Vale? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a estudiar dentro de la porosidad para tratar de caracterizarlo? Entonces, lo primero es el tipo de porosidad. Y aquí voy a ir a levantar toda esta lámina. El tipo de porosidad. En la roca siliciclástica es importante saber qué porosidad tenemos. Si tenemos una porosidad intergranular, intragranular, por fractura, intercristalina, es importante saberla reconocer. Porque cada una de ellas, como vimos en la lámina introductoria de la clase, va a permitir que haya buena permeabilidad o que no haya buena permeabilidad. Bien, entonces no es lo mismo decir tengo una porosidad intergranular del 30% a decir tengo una porosidad intercristalina del 60%. Vale, no es lo mismo decir tengo una porosidad móldica de 35% que tener una porosidad intergranular del 20%. Quizás la intergranular, a pesar de que es más baja, favorezca más la permeabilidad. Y es por la siguiente razón. Fíjense, intergranular quiere decir que tengo granos. Dijimos que estos eran granos de cuarzo, los blanquitos. Y este es otro grano de cuarzo. Y la porosidad se me va a formar entre los granos. Es todo. Eso se dice intergranular. Intergranular. Intragranular quiere decir que tengo un grano, ¿vale? Como este que estoy dibujando aquí. Y va a haber
porosidad adentro del grano. Eso se llama intragranular. Entonces, la disolución es prácticamente porosidad por disolución. Si se está disolviendo el grano, es una porosidad intragranular también. En este caso, les pongo un ejemplo de disolución de matriz. ¿Vale? No son granos, son matrices los que están disolviéndose. Bien, son diferentes las dos cosas. Entonces, ya vamos a explicarlas por disolución. Tenemos intragranular dentro del grano. Porosidad por fractura asociada a aquellas huellas, aquellas cicatrices, efectos de la presión, que es fracturamientos, huecos que se generan en la roca. Porosidad móldica es simplemente una disolución que ocurre en granos fósiles. Esta es una arenisca con alto contenido biológico y donde los fragmentos fósiles se están disolviendo. Lo llamamos porosidad móldica. Es un ejemplo de porosidad intragranular y a la vez la llamamos porosidad móldica. ¿Ok? Porosidad por disolución. Decimos específicamente por disolución cuando se disuelve la matriz. ¿Vale? Recuérdense que en una roca podemos tener los granos y podemos tener matriz. ¿Vale? La matriz son aquellos fragmentos muy finos, muy delgados, okay, muy pequeños, que conforman lo que sostiene los granos grandes. Esa va a ser la matriz. Entonces, esa matriz se puede disolver. En este caso que está ocurriendo aquí, es una disolución de la matriz. Y porosidad intercristalina es en estos cristales de dolomita que están aquí, estos cubitos perfectos, se están disolviendo. Este quizás está más bonito. Entonces, como son cristales perfectamente identificados, no son granos, le decimos que es intercristalina. Bien, ¿cuál es la mejor porosidad para tener mejor roca yacimiento? ¿Cuál piensan ustedes? Piensen siempre en la permeabilidad también. ¿Cuál? Intergranular. Intergranular. Perfecto. La móldica, ¿por qué no? ¿Por qué no la móldica? No parece que tuviera buena permeabilidad. Pareciera. Exactamente. La porosidad probablemente está aislada y se restringe únicamente a la partícula disuelta. ¿Vale? Al igual que la intercristalina y la intergranular puede ser que suceda lo mismo. La intergranular es la mejor. La porosidad por fractura, ¿qué tal? ¿Qué opinan de la porosidad por fractura? ¿Es buena o es baja? ¿Es buena o es mala? Si tienen una roca que tiene porosidad por fractura, ¿qué piensan ustedes? ¿Sería buena o sería mala? ¿Quién nos dice algo? A ver, Kevin, ¿qué nos dice? La porosidad por fractura. Ah, no, ya Kevin salió de la clase. A ver, ¿quién está por allí? Henry. Ya se unió Kevin. La porosidad por fractura, ¿es buena para una roca yacimiento o no? Les ayudo un poquito. La formación Napo. La formación Napo es una roca generadora y también tiene fases de roca en yacimiento. Esas fases de roca en yacimiento, algunas de ellas están dentro de un mismo carbonato. ¿Por qué ustedes creen que un carbonato tenga buena porosidad? Porque los carbonatos son rocas altamente frágiles. ¿Vale? Y la porosidad en los carbonatos se fracturan mucho. En los carbonatos el fracturamiento es común y ese fracturamiento ocasiona que haya porosidades secundarias, porosidades diagenéticas altas, y esa fractura normalmente son un conducto completamente unido que es una permeabilidad casi que infinita, ¿vale? Dentro del conducto. Bien, entonces los carbonatos tienen alta porosidad por fractura, ¿okay? Los que tienen alta porosidad, mejor dicho, son por fractura. Aquellos yacimientos que se encuentran en carbonato son producidos dentro de porosidades que han sido ocasionadas por fracturamiento. ¿Ok? Los carbonatos originalmente no tienen buena porosidad. Tienen buena porosidad por fracturamiento. ¿Ok? Entonces, de esa manera respondemos que la fractura, la porosidad por fractura,
dependiendo, por supuesto, de la abertura de la fractura, de la densidad de la fractura, pero pudieran ser unas buenas rocas, una buena porosidad para roca yacimiento. ¿Okay? Bien, aquí hablamos de hecho de los carbonatos, específicamente, y hablamos de otro tipo de fractura. Algunas ya las hemos mencionado anteriormente, pero vamos a ver las de los carbonatos. Aquí tenemos la interpartícula, es igual o equivalente a lo que llamamos intergranular en los siliciclastos. La fenestral, esto se da más que todo en un tipo de carbonato específico donde hay intercalación de diferentes materiales carbonáticos. Entonces hay una disolución en alguno de los materiales y se forman estas rayitas prácticamente horizontales, que se llama fenestral. ¿Es buena esta para roca yacimiento o no? ¿Qué piensan? La fenestral. No, No es buena, ¿ok? Están desconectados los poros, no es buena. Piense la porosidad por fractura, en este caso mostramos una fractura que está bastante densa, están conectadas casi todas, ¿ok? La permeabilidad es muy alta. Bien, entonces tenemos una porosidad por fractura alta, tenemos intrapartículas, que son casos especiales, no vamos a ir al detalle de cada una de ellas, ¿ok? Es interesante sobre todo para los carbonatos saber que una porosidad por fractura es la que permite que los carbonatos tengan porosidades altas. ¿Ok? Bien, entonces, los tipos de poros son importantes para entender entonces si vamos a construir una buena permeabilidad o no. El tamaño de los poros también tiene que ser importante. Este es simplemente desde el punto de vista de talla, ¿vale? Si tenemos tamaños de poro que van menores a 0.2 micra, son llamados microporos o poros finos. Si tenemos poros que van mayores a 1000 micra, son llamados megaporos o poros muy gruesos. ¿Cuál queremos nosotros dentro de la roca yacimiento? Por supuesto que queremos los megaporos. Esto es lo que vamos a buscar. ¿Okay? Estos no son tan buenos, ¿ok? No es sisoso, ¿okay? También es importante saber la forma, la asociación y la distribución de los poros. ¿Cuál es la forma que tienen los poros? ¿Cómo están asociados? ¿Qué distribución tienen? ¿Se encuentran aislados? ¿Son irregulares? ¿Están conectados? Para saber si favorece la permeabilidad. Entonces aquí vemos ejemplos simplemente de una forma irregular. Los poros no vemos una forma específica. Hay un poro por aquí, otro por aquí, vale, otro por acá. Bien, de hecho se une con el otro. Entonces es una forma irregular. Vale, en este caso también son irregulares. Voy a borrar esto porque después no vamos a ver lo otro. La diferencia prácticamente es que en el primer caso, el de la izquierda, son irregulares y tienen una conexión bastante buena, mientras que en el caso de la derecha su conexión es mala, ¿ok? Los poros están aislados completamente. Son estas cositas azules que están ahí. Bien. También caracterizamos el grado de relleno. Acuérdense que le hablé de esta laminita. Decíamos que originalmente el grano se disolvió aquí. Se disolvió totalmente, generó una porosidad móltica o intragranular perfecta, alta, y luego ha sido rellenado por otra precipitación adentro de cristales de calcita. Entonces esto es un relleno parcial, está parcialmente relleno. Y aquí también está parcialmente relleno. Si vemos por el contrario aquí, fíjense que aquí había un poro, ¿vale? Formado probablemente por disolución o original, no sabría decirle aquí, con esta imagen solamente. Y luego está la precipitación de esos cristales grandotes que le hablé, que eran dientes de perro. ¿Okay? Son cementos que están rellenando totalmente el espacio poroso, lo están eliminando. Okay, esto es un relleno total. Entonces es importante describir si tenemos rellenos parciales, si tenemos rellenos totales. Bien, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? profe, ya dejé de grabar para Fares. Voy a parar, ¿verdad? Sí. Vamos a parar aquí. Y vamos.